Gracias, Rey, Señor. Gracias porque tu presencia está en este lugar. Aquí mientras te adoramos y te exaltamos. Señor, tú estás ministrando nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias, Señor. Hoy declaramos, Señor, que tú estás removiendo obstáculos en nuestra vida. Señor, hoy estás ministrando cosas profundas. Hoy estás trabajando en nuestras bendiciones, Rey. Gracias, Señor. Estamos aquí para recibir de ti. Señor, tienes toda la autoridad para ministrar nuestro corazón, nuestra vida. Tu presencia hoy nos hable en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, Señor. Señor, yo sé que vas a hacer milagros hoy, muy específicos. Sé que se desata aquí una unción muy particular de gente que ha sido lastimada y obstaculizada por otras personas. Hoy aquí vas a desatar una unción específica para abrir caminos, para bendecir, para exaltar, para premiar a las personas que son fieles. Gracias, Señor. Gracias, Rey, en el nombre de Jesús. En esta mañana recibimos de ti con gozo, con alegría, con fe, con esperanza. Gracias, Señor. Recibimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso a Él. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Antes de tomar tu asiento, mira a esa persona que está al lado tuyo, dale un abrazo, decirle bienvenido, que el Señor te bendiga. Hoy el Señor te va a hablar aquí, sin dudas. Muchas gracias a los adoradores. Cuando sea el momento, les indico que pasen otra vez para ministrar en la adoración. Voy a decir que pase solo un músico, ¿sí? Si hay escasez, que no se note, ¿sí? Solo uno, por favor. Muy bien, muchas gracias a los intercesores que han orado el domingo pasado para que no haga otra vez 40 grados el siguiente domingo, pero ya aflójenle, ¿sí? Gracias, gracias. Queremos compartir esta palabra que se llama cultura de plenitud, ¿sí? Cultura de plenitud. Bueno, he orado tanto por estos mensajes. Desde el año pasado recibí cosas para desarrollar en esta serie, ¿sí? Fui escribiendo, anotando. La cultura es algo en lo cual nacemos, ¿sí? Todos nacemos en una cultura. ¿Cuántos de los que están aquí han nacido 2 veces? Amén, claro que sí. Nacemos una vez y luego volvemos a nacer en Cristo Jesús. Yo nací una vez en Rafaela, ¿sí? Hace más de 45 años atrás. Y sé que están pensando que me veo muy bien a pesar de los 45, gracias. Pero nací en una cultura, ¿sí? En esa cultura aprendí muchas cosas. Le doy gracias a Dios por la cultura en la que nací, cultura argentina, y con algunos elementos particulares de la zona en la que nací. Y ustedes, los que nacieron aquí en esta zona, lo mismo, han nacido con ciertas características culturales. Nuestro nuevo nacimiento hace que empecemos hemos nacido otra vez en otra cultura, que es la cultura del reino. Y aquí está esto de poder comparar y validar las cosas que traíamos de la cultura en la que nacimos y la cultura en la que hemos nacido de nuevo. Entonces hay elementos que vamos quitando porque sabemos que en la cultura que nacemos de nuevo no son de agrado, Señor, y las sacamos, ¿sí? Y aquí hemos hablado de 2 elementos hasta ahora en esta serie. El número 1 fue la adoración. La cultura del reino es una cultura de adoración. No estaba esto en la cultura rafaelina en la que yo nací. Posiblemente en la cultura sanmartiniana, en la cultura mendocina tampoco, ¿sí? No nos era natural adorar. De pronto, en la cultura del reino, esto te es natural. Te hace falta levantar las manos delante del Señor. Te hace falta rendirte al Señor, arrodillarte. ¿Cuántos de ustedes tienen gozo en la presencia del Señor? ¿Sí? Esto nos hace falta, es parte de la cultura cristiana. Hemos aprendido con los pastores Ruarte otro elemento de esta serie, que es el esfuerzo y la valentía.
Dios premia al que se esfuerza, eso es parte de la cultura del reino, ¿sí? Y hoy vamos a ver un tercer elemento, y es que la cultura de plenitud es una cultura libre de celos y envidias. ¿Cuántos dicen amén a esto? En la cultura que yo nací, Rafaelina, había muchos celos y envidia, pero cuando nací de nuevo, a mis 19 años, y me entregué a Cristo, me di cuenta que la Biblia es contundente en contra de la envidia. No existe esto de la envidia sana, ¿sí? No existe esto. Alguien te dijo alguna vez, te tengo envidia, y te sonríe así. Oh, eso es peligrosísimo. No, alguien te dijo alguna vez, te tengo una envidia, pero envidia sana, ¿sí? Vos tenés que decirle, más vale, vamos a cambiarlo por admiración, porque envidia sana es una contradicción, no es sana la envidia. Y lo curioso es que así comienza la Biblia. El capítulo 4 de Génesis ya se ve el primer caso de envidia. Ni siquiera esperó hasta el capítulo 10, mucho menos al libro siguiente. En Génesis 4 aparece Caín matando a su hermano Abel. ¿Se acuerdan por qué fue? Dice que Abel llevó una ofrenda al Señor le encantó la ofrenda, pero la de Caín no le gustó. Pero no es que no le gustó porque la ofrenda no era buena, porque tenía un mal corazón. Entonces dice la Biblia que antes que Caín mate a Abel, Dios le habla. Tenemos este texto en Génesis 4 para poner el versículo 7 y Dios le dice, antes que mate a su hermano, le dice, si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Pero Caín no escuchó esa parte. Dios le habló y le dijo, vos podés con esto. No dejes que el celo, el enojo, la envidia, la rabia te domine. No hagas nada malo. Caín dijo, no, voy a llamar a mi hermano, venía al campo y fueron solos y ahí lo mató con una piedra, como ustedes ya conocen en estas historias bíblicas que posiblemente estudiamos desde la niñez, ¿no? Pero así comienza la Biblia, es bastante inherente al género humano, es decir, está en nosotros. Todos hemos envidiado alguna vez, ¿sí? Y todos hemos sufrido envidia. Es decir, que alguien te envidie. Pero esto es bastante más negativo de lo que nos imaginamos, porque si uno deja crecer esas emociones negativas, tienen un plano espiritual, uno psicológico y uno espiritual. La Biblia es muy contundente, hay pasajes en las Escrituras, he dejado muchos de estos en las lecciones, pero vas a encontrarte pasajes como Gálatas 5:26, dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Consejo del apóstol Pablo, hay un montón de estos consejos en la Biblia. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Nerina me contó un chiste ayer, muy bueno el chiste. Y si no les causa gracia, fue Nerina, yo no fui. Pero él dice que un rey quería saber qué era peor, si la avaricia o la envidia, ¿sí? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es peor, la avaricia o la envidia? El rey trajo, las dos dicen por ahí es cierto, pero ¿alguna habrá peor que la otra? Dice que trajo el rey al peor de su reino, el más avaro y al más envidioso. Los tuvo enfrente y le dijo, muchachos, quiero saber cuál de los dos males que ustedes tienen es el peor de todo. Así que elijan un deseo y yo se los voy a dar. Pero lo que ustedes elijan, al que tienen al lado, le voy a dar el doble. Empezó el avaro, empezó a pensar, si le pido mucho dinero, monedas de oro, le pido un campo, un terreno, al envidioso le van a dar el doble que a mí. Qué injusto, así que el avaro no pudo con eso. Y le dijo, señor rey, yo entonces voy a pedirle 0 monedas de oro, nada le voy a pedir, porque 0 por 2 es 0. Entonces dijo, el doble de 0 es 0, así que al menos al otro no le van a dar nada. Avaro, bien agarrado. Ahora, cuando llegó el momento del envidioso, el envidioso dijo, señor rey, yo solamente voy a pedir que usted me mande a sacar un ojo. Ese fue el chiste, ¿sí? Al de al lado le dieron el doble, ¿sí?
Les dije, los chistes de Nerina son malísimos. El envidioso no le importa perjudicarse, ¿sí? Con tal que al otro le vaya peor. Así funciona el envidioso. Le va muy, muy mal a él, pero si al otro le va peor, está feliz que le saquen el ojo. Bueno, así son los envidiosos. Tienen un mal corazón. Y tiene que ver con este enfoque de no mirar hacia los demás, perdón, no mirarse a sí mismo, sino mirar todo el tiempo hacia los demás. De estar comparándose con otros. El psicólogo y gran pastor Bernardo Estamateas dice que uno no puede manejar la envidia de esta manera. Uno tiene solamente que compararse con uno mismo. Cada historia personal es distinta, todos partimos en la vida de un punto de largada distinto al otro. Entonces, tenemos que compararnos con nosotros mismos, competir con nosotros mismos. ¿Cómo estaba yo ayer? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo voy a estar mañana? Pero cuando miramos hacia los costados, ¿cómo está el otro? ¿Qué fue lo que ganó? ¿Qué compró? ¿Qué logros tuvo? Ahí es donde nos empezamos a marear y a perturbar. La mirada del envidioso está hacia afuera. Sí, es un daño bastante grande. La Biblia es muy contundente en que esto es una emoción negativa y que tiene aparte un problema espiritual. La psicología enseña que esto nos daña y tiene distintos grados de profundidad. Incluso hay un grado que es la envidia patológica. Y según, ciertas enfermedades previas, si le toca a un psicópata vivir esto, hasta puede matar por envidia, porque de pronto piensa que lo que él necesita está detenido por una persona, está obstaculizado por una persona y se enfoca en esa persona y puede empezar a hacerle daño, a perjudicarlo, todo por esta cuestión de lo que la psicología llama la envidia patológica, ¿sí? Es bastante serio y una persona puede enfermarse de envidia, puede sentirse muy, muy dañado. Esto a su vez tiene un plano espiritual, que es la opresión por envidia. Es cuando una persona está siendo instigada por las tinieblas y un espíritu inmundo lo atormenta por causa de este tipo de envidia, ¿sí? Lo atormenta porque abrió la puerta a las tinieblas y no lo puede manejar. Primera de Samuel, capítulo 18, cuenta una historia que te quiero contar hoy, que es la historia de David, el día después de cortarle la cabeza a Saúl. ¿Cuántos recuerdan a Goliat? ¿Cuántos recuerdan esa historia? David le cortó la cabeza, pero ¿alguien se acuerda qué pasó el día después? Dice la Biblia que, David tuvo una gran batalla ese día y volvieron con el ejército victorioso, celebrando, contentos de lo que habían logrado. Yo quiero decirte que Dios te va a regalar muchas batallas, muchas victorias, pero uno tiene que prepararse no solamente para la victoria. Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo dice que está firme, mire que no caiga. Por ahí de pronto lograste algo maravilloso, tenés un logro importante, pero el día después puede venir otra batalla. Y David estaba preparado para la primera, pero no para la segunda. Es muy difícil prepararse para la segunda, porque la segunda batalla que libró fue en su propia casa. El suegro Saúl le dijo, quiero que vengas al reino, todavía no era el suegro, ¿no? Quiero que vengas conmigo. Así que después de la batalla, David entró a Jerusalén con Saúl, no era Jerusalén, todavía no estaba Jerusalén en el reino, pero entró con Saúl y dice el versículo 6 de 1 de Samuel 18, ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl, al son de liras y panderetas, cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Disgustado por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó. A David le dan crédito por 10,000, pero a mí por 1000. Lo único que falta es que le den el reino. A partir de
esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo. Alguien diga conmigo recelo. Eso fue lo que sucedió con Saúl. Al día siguiente, el versículo 10, el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio. Andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa, como era su costumbre, Saúl se la arrojó pensando: a este lo clavo en la pared. 2 veces lo intentó, pero David logró esquivar la lanza. ¿Qué me contás de esta historia? Este era Saúl. La envidia que tuvo, el recelo que tuvo, le abrió la puerta al diablo. Y dice la Biblia que un espíritu maligno de parte de Dios, esto es difícil de explicar, hay algunas explicaciones que podemos sugerir, que Dios cuidaba a Saúl, ¿sí? Y que Saúl era el ungido, pero de tantos pecados, porque ya había cometido un pecado de rebelión bastante serio, entonces Dios suelta su mano y un espíritu inmundo viene por causa de que Dios deja de protegerlo y se apodera. Y la puerta de entrada de ese espíritu inmundo fue la envidia. La envidia fue la atadura más grande de Saúl. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser si Saúl era el rey, lo tenía todo? ¿Cómo va a envidiar a David? Pero él no lo pudo manejar, simplemente escuchó a las mujeres que cantaban: Saúl mató a 1000, pero David a 10.000. Y él dijo: no puede ser. La envidia está relacionada con un problema de autoestima, cuando uno está mirando los logros del otro. Y si uno tiene una frustración personal, los logros de otro te conectan con esa sensación de frustración personal y la acrecentan dentro tuyo. Y esto fue lo que le empezó a suceder a Saúl, que se llenaba de bronca cuando David tenía logros. Los mandaba a una guerra para que lo maten, lo alejó de él, le dice: anda a tal guerra, y venía victorioso. Y cada vez peor, y dice la Biblia que Saúl empezó a tener temor de David. Por eso lo quería matar, por eso lo quería sacar de encima, por eso quería que David muriera de alguna manera. El día que se iba a casar con su hija, ustedes recuerdan la historia, le prometió una, después le dijo: no, te voy a dar otra. Y después le dijo: mira, voy a necesitar que mates a 100 filisteos vos solito, sin ejército. Y él mató a 200, le cortó los prepucios, se los trajo. Y Saúl ya no sabía qué hacer para sacárselo de encima hasta que decidió matarlo y David tuvo que huir. Pero acá viene la buena noticia, el ejemplo bueno para nosotros, los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esto es para vos. Lo que hizo David: nunca, 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 nunca se defendió. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nunca se defendió, nunca levantó la mano contra el ungido de Dios, nunca, él nunca atacó a la persona que le intentó frenar su camino, obstaculizar su camino, sino que descansó en Dios. David sabía qué batallas tenía que pelear él y qué batallas Dios pelearía por él. Esto es lo que nosotros tomamos. Tenemos que aprender. Quizá hay gente que te envidia, quizá hay gente que te va a envidiar por las maravillas que Dios te va a dar, ¿sí? Sin embargo, tenemos que aprender esto: no vamos a enojarnos con las personas, no vamos a pelear nosotros con esas personas. Dios peleará por ti, Dios hará justicia siempre en tu vida. ¿Cuántos confían en el Señor? No vamos a enojarnos, no vamos a malhumorarnos, a confrontar a esas personas, no vamos a hacer una lista negra de gente a la cual no le dirigimos la palabra. Era un buen momento para decir amén, gloria a Dios, pastor. ¿Vieron que hay gente de esa que hace una lista y dice: no, a este no le dirijo la palabra, a este tampoco, con este no me hablo más, con este? Ahora, resulta que Satanás podía ir a la oficina del Señor y reclamarle por Job o por Pedro, porque dice Jesús: Pedro, Satanás te está buscando, está acudiendo al Padre, está acusándote y quiere zarandearte, y Dios le dirige la palabra a Satanás. Y vos no le querés hablar a tu suegra. ¿Podés creer? ¿Por qué somos así? ¿De dónde sacamos esto de que que tenemos una lista negra de personas a quienes no le dirigimos la palabra? Esa no es la cultura del reino. Alguien diga amén, gloria a Dios, aleluya. Y si de pronto alguien
que yo no digo que te expongas a ser herido siempre, a veces hay que tomar distancia de la gente hiriente y estoy muy de acuerdo con eso. Sin embargo, uno tiene que aprender de David en esto. Tomar distancia no significa atacarlos, ¿sí? David tomó distancia de las lanzas de Saúl, tomó distancia de las agresiones psicológicas, físicas, tomó la distancia necesaria, pero no significa que deseaba su muerte. Él dijo: nunca voy a tocar al ungido del Señor. Y esta es la primera cosa que aprendemos en esta mañana, porque esto es maravilloso. Cuando uno aprende a manejar la envidia de otros, entonces está ganando mucho en su propia vida. Cuando uno aprende a que no te afecte el daño que otros te quieren hacer, gana mucho. Pero ¿qué sucedió con Saúl? Bueno, he visto gente muy honesta, muy buena, he ministrado personas maravillosas que en principio esto no era evidente en ellos, pero recuerdo un muchacho que se sentó en mi oficina y me dice: pastor, tengo este problema, yo sufro de envidia. Y yo lo miré y le dije: pero ¿cómo vas a sufrir de envidia vos si lo tenés todo? Un muchacho joven, de muy buen parecer, ¿sí? Hablando en criollo, facherísimo. Y le digo: ¿de qué tenés envidia vos? Aparte, hijo de empresarios, ¿cómo puede ser? Y dice: no sé por qué. Dice: si otro logra algo. Ahí aprendí sobre este tema. Resulta que es un problema de autoestima al final, ¿no? Tenía envidia de todo el mundo y no sabía cómo, pero tenía un corazón muy bueno. Y vino a mí y me dijo: ¿me podés ayudar con esto? Hemos orado juntos, hemos orado ese día, que Dios sane esto de compararse. Y le di una clave: tenés que felicitar a esas personas que de pronto algo que hicieron bien te da envidia. Vas y los felicitas y vas a ver cómo explota eso dentro tuyo y la opresión se va. Y lo que el diablo tenía dominio en ti, eso desaparece. Cuando uno va y felicita a esa persona que en principio te causó envidia, lo que logró, lo que obtuvo, lo que fuera, esto que causó en vos desaparece. Lo felicitaste y creciste y maduraste, hiciste un paso gigante. Y empezó a practicar esto. Fue totalmente libre de la envidia, porque uno puede salir fácilmente. En el reino de Dios no puede existir esto. Cuando una persona sufre de envidia, tiene que encarar esto, tomar el toro por los cuernos, renunciar en el nombre de Jesús y empezar a hacer lo contrario de lo que Satanás te sopla al oído. ¿Tiene sentido esto? Uno tiene que hacer lo contrario. Así que cuando tu vecino cambie el auto, ¿qué vas a hacer? Vas y lo felicitas, ¿sí? No están muy convencidos, pero voy a orar por ustedes, ¿sí? Y las personas pueden envidiarte por muchas cosas. Los logros, por ejemplo. David sufrió la envidia de Saúl por los logros que él tuvo. Él mató a Goliat. Pueden envidiarte por un bien material, ¿sí? Por tu prosperidad, por lo que ganaste o por lo que heredaste. Pueden envidiarte por tu estilo de vida. Tenés un estilo de vida saludable, vivís bien, tenés un bienestar. Y la gente puede ver eso, puede notarlo como malo, porque lo conecta con sus frustraciones interiores, ¿no? Pueden envidiarte por la paz o la alegría que tengas, la paz, vivir bien, sonreír, vivir feliz, caminar por la calle, sobre todo como los Arenas, después de 50 años de matrimonio, tomados de la mano, hacer cosas juntos, servir al Señor juntos, como hacen ellos, ¿sí? Es un ejemplo maravilloso, pero quizás muchas personas no lograron eso. Recuerdo que en España una vez dimos una charla para parejas, ¿sí? Fue bastante duro. Al final una persona se nos acercó y nos dijo: bueno, gracias por todo, pero cristiana de la iglesia, ¿sí? Ahí en Entrevías. Y nos dijo: perfecto lo que vos decís, pero yo no creo que el matrimonio de ustedes sea como se ven. No creo que esto sea así. Y estaba enojada con nosotros, porque nos dábamos la mano, porque caminábamos juntos. Y ella pensaba que lo que hacíamos era una apariencia, ¿sí? Que estábamos haciendo un teatro para impactar a la gente y que llegábamos a casa y decía: soltame la mano, anda vos para allá. Y ella me decía: anda para allá, bobo. Y yo iba para allá, ¿verdad? Pero no,
No fue así. Es que a la gente a veces la felicidad de otro lo conecta con sus frustraciones, con su sensación de inferioridad, con su problema de autoestima más profundo. La felicidad de otros, la alegría, bueno, te pueden envidiar por tu personalidad carismática, por tu estilo de vestirte, de verte, pueden envidiarte por el cuerpo, por el estado físico, hasta por la salud y por muchas cosas más. La gente es muy creativa con la envidia, pero te dejé las cosas más elementales. Todo esto es así. Yo quiero mencionarte 3 cosas que he aprendido sobre esto, 3 cosas espirituales, 3 elementos que nos pueden bendecir mucho. En la cultura de plenitud no puede haber envidia. En la cultura de plenitud tiene que haber gratitud con el Señor. En la cultura de plenitud tenemos que aprender algunas claves que tuvo David, ¿no? Y tenemos que desechar todo tipo de envidia, porque Dios está buscando iglesias que sepan celebrar los logros. Y voy a hablarte de esto en tres pasos que pueden ser bastante buenos para nosotros. Número 1, el enemigo siempre querrá que veas a las personas de éxito como un obstáculo para alcanzar tu propio éxito. Siempre querrá esto, el enemigo siempre te va a soplar esto al oído. Y ahí es donde nosotros aprendemos a cancelar esto. Vemos otra persona que logró algo, esa persona no es tu obstáculo, esa persona es bendecida. Esa persona creció, logró algo, lo vamos a felicitar. Mira, a veces sucede esto en algún lugar, ¿no? Alguien tiene un logro. Y los demás se sienten intimidados por el logro que tienen. A veces sucede en el trabajo, a veces sucede en la iglesia, ¿sí? Llega alguien, crece rápidamente, pronto está liderando y otros lo ven y dicen, che, ¿por qué no pagó el derecho de piso antes de estar liderando tan rápido? 3 meses ya está liderando acá en la iglesia. Yo estoy hace 8 años y no me dieron un puestito ni para limpiar la vereda y a ya lo ponen a liderar, ¿sí? Pero ese tipo de cosas no suceden en nuestra iglesia, ¿verdad? Es que nosotros en la cultura de plenitud sabemos darle lugar a la gente que tiene voracidad por crecer, que tiene ganas de avanzar, tiene ganas de crecer, que tiene ganas de servir al Señor. Necesitamos abrir espacios para que la gente pueda crecer en vez de estar ahí como en la parábola del hijo mayor, ¿sí? Quejándose porque otros vuelven a casa, quejándose porque Dios celebra que otros estén creciendo. Nosotros estamos aquí para ayudarle al que viene de abajo y está creciendo. Ayer di un ejemplo con el guitarrista, ¿verdad? Si viene un guitarrista de pronto jovencito y es hiper talentoso, el Messi de la guitarra y la descose, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a decir, no, querido, te falta mucho, no, ¿sabes qué? Tenés que hacer 3 cursos, 3 años en el banco antes de venir a tocar. No, lo vamos a poner, le vamos a ayudar, vamos a cuidar su corazón para que el ego no crezca tanto que le haga daño, pero sí vamos a darle espacio porque esta es la cultura de plenitud. Ayudamos a aquellos que quieren crecer, los felicitamos y le ayudamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sí? Es que esta es la cultura que nosotros debemos desarrollar. Así funciona el reino de Dios, no puede ser de otra manera. En tu trabajo quizás alguien crece y le hacen pagar el derecho de piso, lo maltratan, le ponen una tapa para que no crezca, le ponen obstáculos, pero no será así en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? La segunda cosa, el enemigo soplará a tu oído que por causa de que los otros tienen eso que tú no tienes, ya no lo podrás conseguir. Es esta sensación de que cuando uno ve a otra persona que obtuvo algo, entonces ya te lo robó. Es una mentira, no tiene lógica, no tiene razonamiento, pero bueno, tuvo eso, entonces ya no es para vos, ¿sí? Y esa sensación es algo que el enemigo quiere meter en el corazón de las personas, ¿no? Ya lo tuvo, ya lo logró esa persona primero. Y esto es horrible. ¿Sabes qué? A veces sucede, bueno, he visto este mal no solamente en la sociedad, también lo he visto en las iglesias, ¿sí? A veces entre pastores, esto que compartimos acá,
no se lo cuenten a nadie, ¿verdad? Pero a veces yo he estado aquí, reuniones de equipo pastoral, no de equipo pastoral, reuniones de pastores de la ciudad, y a veces he percibido esto y no podía creerlo, no podía creer que esto sucediera, que alguien te diga, eso que estás haciendo no te va a dar resultado, está mal. Otros pastores que te dijeran ese tipo de cosas que haces, no te va a funcionar, mira, es mejor que no hagas esto, y no para bendecirte, sino con la intención de que tu ministerio frene, porque está señalándole lo que ellos no pudieron lograr. Y cuando esto sucede en el reino de Dios, estamos muy mal. Estas cosas suceden también en las iglesias. Nosotros en la cultura del reino tenemos que aprender a desechar esto en el nombre del Señor. Y si alguien logra algo bueno, haremos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tal si Saúl hubiera felicitado a David, hubiera hecho una fiesta por lo que hizo, hubiera celebrado sus logros? ¿Qué hubiera pasado con Saúl si hubiera tenido buen corazón? Dios necesita gente que tenga buen corazón, que pueda potenciar los logros de otro. En tercer lugar, el enemigo nunca querrá que celebres los logros, ¿sí? Y eso está muy conectado con lo anterior. En la cultura de plenitud celebramos nuestros logros y los del al lado, ¿sí? Celebramos los logros de las personas que lograron algo también. Y esto es muy importante, porque en el próximo tiempo yo estoy seguro que veremos cosas maravillosas, ¿sí? Veremos cosas maravillosas. ¿Sabes que hay personas que han sido frenados, obstaculizados por un Saúl en su vida? Una persona de carne y hueso que les puso una tapa. Y yo quiero orar por esto para que el Señor abra camino hoy, en el nombre del Señor. Pero no tenés que pelear, Dios peleará por ti. Y hay esto también. Ayer ministrábamos este mensaje, un hombre vino y me dijo, pastor, me di cuenta que alguien me decía todo el tiempo, qué linda familia, y no era con buenas intenciones, tenía envidia. Hoy perdí mi esposa, mis hijos, muchos años después, pero recuerdo eso. Hay Saúl que están cerca, no, esos los pone el enemigo y envidian e intentan que pierdas todo. Y yo quiero decirte en el nombre del Señor que Dios te protege, que el Señor te va a bendecir de todo tipo de envidia, en el nombre de Jesús. Pero aparte de eso, nosotros tenemos que aprender esto, celebrar nuestros logros y el de los demás. Nunca dejes de celebrar. Hay dos cosas que hacemos: las palabras se honran y los logros se celebran. Las cosas que celebres permanecen y se multiplican en tu vida. Las cosas que vos celebrás y si celebrás lo que otros logran, también se va a multiplicar en tu vida. Esa es la razón por la cual damos testimonio. Le voy a pedir al músico si puede pasar, con uno solo es suficiente, ¿sí? Venga a ministrar aquí. Y esto hacemos cuando celebramos los logros. Sucede esto, sucede que celebras el logro. Y yo sé que hay gente que tiene grandes logros, pero muchas veces no hemos generado un lugar seguro para que alguien pueda decir, yo he sido prosperado, he sido bendecido. Las personas, porque te fue mal, la otra cultura, no la cultura del reino, en la que naciste, te fue mal, alguien te envidió, no querés contar tus logros, no querés decir lo bien que te fue, no querés decir el auto 0 kilómetros que te compraste, no querés compartir ese tipo de cosas porque no sabes qué van a decir. Siempre hay alguien que está ahí envidiando, pero no será así en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aquí vamos a celebrar los logros, tus sanidades, tus progresos, tus bendiciones, tu prosperidad. Cuando uno celebra eso, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 19, esto dice la palabra del Señor, y 19:10, que el testimonio de Jesús, es el espíritu de la profecía. Es decir, que todo lo que Jesús hizo es lo que inspira la profecía. Y cuando una persona aquí da gracias, ayer la pastora Cecilia dijo, hace un mes que no tomo más pastillas para la presión, tenía que tomar una dosis alta
pero en las administraciones de sanidad se me fue eso y de pronto ella contó que tomando las pastillas se le aplastaba la presión hasta muy peligroso, entonces dejó de tomarla y se cumplió un mes y se paró ayer y dio testimonio. Mi esposa, inmediatamente ella dijo: bueno, Cecilia, orá por los que toman presión. Yo fui el primero, los que toman pastillas para la presión. Fui el primero que levantó las manos porque dije: wow, el testimonio de lo que Jesús hizo inspira, ese testimonio está profetizando sobre lo que... Así funciona esto. Y fíjense lo bueno que es esto. Cuando una persona siente que este es un lugar seguro para compartir las bendiciones, habrá gente que podrá decir aquí: pastor, el Señor está bendiciendo mi empresa, el Señor está bendiciendo mi negocio, está prosperándome, este es un lugar seguro, aquí no hay envidia, aquí estamos capturando esto como profecía de lo que va a ser soltado sobre toda la congregación. ¿Sí? Cuando hay una sanidad, cuando hay una prosperidad, cuando hay una bendición, generamos este espacio seguro para poder dar testimonio libremente. El Señor te prosperó, te ha bendecido, está haciendo algo lindo en tu matrimonio, tus hijos te respetan, tu esposo, tu esposa te ama. Esos son cosas que se tienen que multiplicar. Y cuando uno tiene el corazón correcto, por ahí hay alguien que está escuchando y dice: oh, esto yo lo tomo para mi vida, y tiene la fe y empieza a nutrirse con esto. Esto se multiplica y lo que se está dando testimonio empieza a suceder por allí, donde es necesario, donde se está creyendo. Porque esto es lo que sucede, es el testimonio de lo que Jesús hace. Inspira la profecía, inspira que esto se profetice sobre la vida de los demás. Es tan importante dar testimonio, es tan importante celebrar al Señor, es tan importante celebrar tus logros de los demás, aplaudir, darle gloria a Dios cuando alguien prospera, cuando alguien es bendecido, porque esa es la única manera de crecer, tener un corazón sano, tener un corazón bendecido. Yo no sé si esto te llega al corazón, a lo mejor no es para ti, pero hay personas que necesitan enfrentar en su propia vida, tomar el toro por los cuernos, decir: yo tengo este sentimiento. Puedes ser un excelente cristiano en todas las áreas de tu vida, pero te molestan los logros de otro. Tenés que enfrentar esto, renunciar a eso. Dios te ama, no permitas que eso te robe más. Dios te ama, es fácil renunciar a esto y dejarlo a un costado. A lo mejor estás aquí y ese no es tu problema, pero quizás algún Saúl te obstaculizó el camino, ¿sí? Y te ha frenado y no te deja crecer y te genera bronca y malestar. No, soltá la bronca, no lo pongas en una lista negra. Simplemente toma una distancia prudencial de sus lanzas. El Señor te va a bendecir, el Señor te va a sostener, el Señor te va a cuidar. Dios bendice a los que deciden dejarse cuidar por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Así que no sé si este es tu caso, pero yo quiero orar por esta palabra. Pero al menos sé que esta palabra es para todos. Este aspecto de la palabra, que los celos, la envidia no tienen lugar en el ministerio, no tienen lugar en la iglesia del Señor. Aquí ayudamos a la gente a crecer, a avanzar. Nos alegramos con el que crece. Alguien dijo por ahí que las palabras de Jesús fueron muy difíciles de cumplir. Cuando Él dijo: hay que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Alguien dijo: es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. Y esto no puede ser de ninguna manera. Que Dios haga de nosotros una iglesia sana, una iglesia que se inspira en los logros de otro, ¿sí? Eso te va a dar siempre una enorme bendición. Eso hará que no se frene tu camino, tu crecimiento no se va a frenar jamás. Así que yo quiero orar por ti. Por favor, cerrá tus ojos conmigo y vamos a orar. Bendito Rey, gracias Señor por esta palabra tuya. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que en este momento, Señor, si hay alguien aquí
que tiene esta emoción negativa y no la puede manejar. Señor, en el nombre de Jesús, que no se vaya hoy sin entregar esto a ti, Rey. En el nombre de Jesús. Ahora, Padre, Señor, a todos los que están renunciando en este momento, todo sentimiento de envidia que no pueden manejar, Señor, yo los bendigo para que venga la unción de lo alto y en el nombre de Jesús, Señor, se rompa todo obstáculo, todo freno para seguir creciendo. Señor, haznos libres de esas emociones negativas, libres de la opresión por causa de envidia. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, nos declaramos una iglesia, un ministerio libre. Señor, y a partir de este momento empezamos a crecer y a generar un espacio seguro, porque aquí habrán testimonios de poder, testimonios de prosperidad, testimonios de sanidad, testimonios de bienestar. Y eso se multiplicará, porque hay corazones sanos, con fe, que reciben el testimonio de lo que tú estás haciendo, Señor, con alegría. Señor, y lo que celebramos se multiplica. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Rey, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo. Y yo quiero interceder, si hay alguien aquí que su vida ha sido obstaculizada por un Saúl, si hay alguien aquí que está sufriendo, Señor, si hay alguien aquí que está mal por esto, Señor, que en esta mañana tú liberes milagros en el nombre de Jesús. Oh Santo Rey, ¿te animas a ponerte de pie? Ponete de pie, por favor. Esas personas que sienten que tienen un Saúl, hay una persona de carne y hueso que te tiene entre ceja y cejas, que desea tu mal. Por favor, si vos sabés que esa es tu situación, levanta tus manos en este momento. Si el equipo pastoral nos ayuda, miren cuántas personas levantaron sus manos. Por favor, vamos a hacer esta oración. Señor, tú nos libras de la opresión de Saúl. Hoy, Señor, tú desatas milagros. Adelante, por favor, impongan las manos. Impongan las manos. Si nos permiten, queremos orar por esto. Y vamos a declarar hoy en el nombre de Jesús, las personas que obstaculizaban tu vida, de esas personas el Señor se ocupa. El Señor se ocupa, el Señor se ocupa. No tendrás que pelear. Hoy el Señor abre camino. Estamos haciendo esta oración sobre cada persona que tiene sus manos levantadas y necesita que el Señor abra camino. Quizás alguien cajoneó tu expediente, quizás alguien dijo, aquí no vas a ascender, alguien dijo, estas materias no las vas a rendir. Quizás hay un Saúl que te frenó tu carrera, tus estudios, tu avance. Hoy en el nombre del Señor se abre camino, se abre camino, se abre camino, se abre camino. Oh Santo Rey, alabamos tu nombre, Espíritu Santo. Declaramos en el nombre de Jesús que tu bendición aumenta sobre tu iglesia. Señor, que el entendimiento y el conocimiento de tu palabra crece en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Ministranos, Rey, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito Dios, hoy declaramos que en nuestro ministerio, Señor, habrá celebración de los logros personales y ajenos. Y lejos de nosotros estarán los celos, la envidia, la comparación, sino que vamos a valorarnos aquello que nos diste. Vamos a valorarnos cada vez más en el nombre de Jesús. Señor, hoy abrazamos tu palabra para que tu testimonio se multiplique en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Rey. Dale fuerte ese aplauso al Señor.